Enrique Castellanos, profesor de la universidad, para discutir un tema que ya se me van acabando los adjetivos para discutir algunos de los temas económicos que nos toca, digamos, debatir con Enrique y que son muchas veces iniciativas legislativas de nuestro Congreso. Este es un proyecto de ley que propone una licencia de un año sabático para el sector público y privado al cumplir 7 años. Es decir, uno trabaja 7 años y en el momento en el que cumple esos 7 años tiene el derecho de tomarse un año de descanso para, qué sé yo, estudiar, simplemente pasárselo de vacaciones. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Encantado, como siempre. ¿Estás haciendo los cálculos ya para tomarte el sabático? Así es. Bueno, sí, pues esta es una modificación dentro del marco del decreto legislativo 728 que regula las razones por las cuales uno puede ausentarse del trabajo, ¿no? Que son maternidad, enfermedad, y las típicas razones que la vida laboral tiene, y ahora están añadiendo un nuevo acápite que sería año sabático, licencia sin goce de haber, ¿no? Como lo pone este proyecto, ¿no? Y claramente no, la exposición de motivos que ponen es que según la OMS, a partir de la pandemia se ha detectado mucho estrés laboral, problemas de salud mental de los trabajos, etcétera, y según eso, pues hay que darle un descanso. Pero como eso más parece, pues, ser una realidad totalmente diferente a Perú, ¿no? O sea, si estoy en un país desarrollado, donde efectivamente tengo pleno empleo, probablemente pueda entrar en esos estreses laborales. Aquel estrés es el no tener trabajo, ¿no? Y no creo que mucha gente, por no decir casi ninguna, tenga la flexibilidad económica para dejar de trabajar un año sin goce de haber. Entonces, la verdad de que... De hecho, muchas veces las personas ni siquiera se toman las vacaciones, porque un mes es mucho tiempo. Un mes de vacaciones es mucho tiempo, y muy pocos países, incluso en la región, dan un mes de vacaciones a sus empleados. Normalmente te dan 15 días, o te dan 15 días y después de 5 o 10 años de trabajo te dan 21 días de vacaciones, y después de X años te dan 30 días de vacaciones. De hecho, eso sería algo interesante proponer. ¿Por qué no bajamos de 30 días a 15 días el periodo de vacación formal? Y efectivamente quizás eso mejora la productividad y podemos generar mejores sueldos. No ir para el otro lado, porque como tú bien dices, alguien que está con el sueldo mínimo o muy cerca no tiene, digamos, excedentes para simplemente vacacionar 30 días, ¿no? Y los 30 días se termina yendo a su casa. Entonces, es para el otro lado, y de verdadmente que es medio... Suena hasta raro proponer una de estas cosas en una coyuntura donde lo que falta es trabajar y no dejar de trabajar, ¿no? Y citan como un precedente que los académicos o los médicos tenemos años sabáticos, sí, pero es año sabático para hacer investigación, para hacer doctorados, de verdad, entonces no es que uno se va a ir a su casa a meditar o a vacacionar, porque nadie lo hace. Ni siquiera los altos ejecutivos que tendrían la flexibilidad financiera para hacerlo, lo hacen, porque saben que en un año, en una empresa, en un banco, en cualquier corporación privada, un año es enorme y simplemente probablemente no regrese al mismo lugar. O sea, te desfasas rápidamente, ¿no? Te desfasas rápidamente. Ahora, vamos a seguir hablando de esos detalles que estás mencionando, pero hay un aspecto que a mí me importa mucho, debatir, que tiene que ver con este tipo de normas que lo que hacen es volver todavía más complejo un mundo que es muy pequeño, que es el del trabajo formal, y que va, yo creo, en el mismo sentido que, todo lo que tiene que ver con las AFPs, con la liberación de fondos de las AFPs, es decir, se legisla dando una especie, digamos, de mundo ideal o soltando dinero para un sector muy reducido de la población, pensando en un sector muy reducido, es decir, normas con un alcance mínimo que claramente son básicamente un anuncio populista, ¿no? Sí, populista entre comillas, porque como tú bien dices, esto alcanza a un 25% de la población, ¿no? Sí. Entonces, al 75% simplemente no tiene ningún tipo de estos beneficios.
Y como tú dices, económicamente hablando, al final lo único que estás haciendo con esta flexibilidad que le estás dando al trabajador de poder irse y que tengan que recibirlo un año después, estás encareciendo la mano de obra. Entonces yo, empresario, grande, mediano, pequeño, si antes lo pensaba ya 10 veces para contratar a alguien, ahora con todas estas restricciones lo va a pensar 14 veces, ¿no? Entonces, promueves la informalidad. Al final, como siempre, y lo he comentado creo en tu programa, la única forma de pelear informalidad es que tengo que abaratar los costos de ser formales y subir los beneficios de serlo a la misma vez. Estamos yendo para el otro lado, ¿no? O sea, acá el que es formal hay que ser medio gil para ser formal acá porque me piden todas estas cosas. No, porque además, digamos, imaginémonos que esta ley es aprobada, que se pone en marcha, digamos, este proyecto de sabático cada 7 años, se va a generar todo un mercado complejo de reemplazos que solamente podrán estar en ese cargo un año. ¿Qué pasará después de ese año? Como dices tú, ¿qué pasará con la persona que ha abandonado ese cargo durante un año y que, por tanto, pierde por completo el tracking de la evolución de la empresa durante un año? Es una locura lo que puede generar, es una cosa absolutamente demencial y anárquica. Mira, las únicas personas que eventualmente han tenido esto, y ya no necesitas una ley para legislar algo que hace sentido per se. Yo trabajo 30 años en el sector privado antes de entrar a la academia, y las personas que tienen pocos ingresos no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar, salvo que tengan una enfermedad muy seria y tal, en cuyo caso la ley los ampara. Pero así, per se, porque, no sé, digamos, se divorciaron o tuvieron una pérdida en su familia muy grande, igual no pueden dejar de trabajar, la gente sigue trabajando porque tiene necesidad. Ya, y a nivel de altos ejecutivos o gerencia media para arriba, normalmente los únicos que lo hacen son personas que o se van a hacer una maestría o algo muy particular que negocian uno a uno y se saben muy valiosos y pueden darse el lujo de irse un año y regresar al mismo trabajo. Pero esos son casos minúsculos que cuéntalos con 1 o 2 dedos de la mano. Entonces, realmente las personas, por lo menos en el Perú, estamos estresados por consolidar nuestras necesidades primarias y secundarias, la educación de nuestros hijos, la salud, la vivienda, etcétera. Entonces, no me puedo dar el lujo simplemente de parar, que sería deseable, claramente. Yo te digo, cada 7 años me tomo un sabático, qué bonito, sí, todo el mundo lo quisiera hacer, pero nuestra realidad es otra. Entonces, la verdad que parece que nuestros congresistas estuvieran en Suecia o en Noruega o en otra de estas latitudes, ¿no? Una última pregunta, Enrique. ¿En la exposición de motivos se incluye un análisis económico del impacto de esta norma? Mira, de lo que he revisado en el proyecto, dice que no hay un efecto en el erario. Obviamente no hay un efecto directo porque es sobre el sector privado, ¿no? O sea, al final, pero en temas de productividad y el efecto ulterior de menos impuestos, menos producto, tal, no he visto ningún número y es muy difícil ponerle número. Pero más allá de eso, como te digo, cualitativamente, tenemos que ir para el otro lado, tenemos que trabajar, es como nos ponen más feriados, ¿no? Hay que poner más feriados, porque claro, entonces mejor hacemos feriados a mitad del año y todos estamos más felices. O sea, por ahí no es por el otro lado, por favor, no nos confundamos, ¿no? De acuerdo, Enrique Castellanos, un bloque que semanalmente nos ofrece la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por tu participación. Un gran abrazo, hasta pronto. Igual.